gracias. Gracias a ustedes por estar acá y a la editorial por esta iniciativa que creo que, pues, que avanza súper bien, ¿no? Yo espero a partir de ahora empezar a poder estar más presente en las futuras tertulias y actualizarme con las otras porque las busqué mal y no pude verlas. Para mí esta es una experiencia nueva porque yo soy abogada y la escritura se me ha presentado como una alternativa de vida, un poco inesperada, esperada e inesperada, ¿no? Digamos que la escritura siempre estuvo ahí, presente, pero como dormida. Y cuando yo estaba en el colegio la literatura era súper importante para mí, pero nunca fue mi primera opción. ¿Sí? En el momento de elegir profesión, elegí el derecho, y siempre me gustó y me ha gustado mi carrera, pero desde hace unos años empecé a sentir como la necesidad de cambio, que había algo que quería explorar, pero no sabía muy bien qué. Realmente la manera en que llega la escritura después de pedir, sí, yo quisiera saber qué otra cosa puedo hacer, qué me gusta. Yo siempre escribía cositas, pero más reflexiones personales, muy cortas, sin pretensión de nada. Y alguna vez yo fui a una terapia de ángeles, y la persona que me hizo la terapia, cuando yo entré, me preguntó qué había estudiado. Y yo le dije, no, pues estudié Derecho. Y me preguntó así como muy sorprendida por qué había estudiado Derecho. Yo le dije, no, pues yo soy abogada desde los 4 años. Y entonces ella me dijo, como, yo le pregunté, ¿por qué la pregunta, no? Entonces me dijo, no, porque usted tiene una vena artística que se le sale por todos lados. Y desde que la vi entrar, la vi escribiendo libros, pero no de derecho. Eso fue en el año 2011. Y a mí el tema me quedó sonando, ¿sí? Coincidencialmente había empezado a escribir cositas, pero como les digo, la idea de poder escribir algo no estaba en mi cabeza, pero sí estaba, digamos, en un momento de vida en el que me estaba cuestionando lo que hacía con mi carrera, cómo lo hacía, y quería explorar otras posibilidades. El tema me sigue sonando, pero me suena por muchos años hasta que yo decido hacer algo. O sea, yo hasta el año 2015, a mediados del 2015, es que digo, bueno, estoy aburrida con lo que estoy haciendo, se me presenta por todos lados como esta idea de escribir, voy a hacerlo con seriedad y voy a tomar todas estas cositas que tengo por ahí escritas, estas reflexiones, y voy a tratar de hacer unos cuentos. Esa fue como mi idea original. Y empecé por este relato, que terminó siendo una novela, sin que yo pretendiera eso. O sea, para mí la escritura ha sido como un descubrimiento, un regalo, un entrar a ver qué pasa, y ahí está. Y ahí veía, digamos, los cuestionamientos de la tertulia pasada que ustedes hablaban sobre si escritura automática o escritura consciente. Yo creo que en mi caso, en la mayoría fue escritura automática. Yo arranco de algo conocido, porque cuando arranco con este libro, con este relato original, eran simplemente unas notas que yo había tomado de un viaje que yo había hecho en el año 2010 al lago Titicaca. Había hecho un recorrido con Perú,
Yo siempre he tenido una conexión con Perú, con Guatemala, con México, son lugares que me han llamado, o sea, yo siempre voy a los lugares porque de alguna manera me llaman, ¿sí? Siento que tengo que ir. Y, y ese año, el 2010, quería que mi hija compartiera eh, ese sentimiento mío por Perú. Entonces, yo no había ido al lago Titicaca, hicimos un recorrido por Perú y cuando llegué al Titicaca para mí fue como una emoción indescriptible, o sea, yo simplemente me quedaba viendo el lago y sentía como, no sé, una profundidad que no podía explicar. Entonces, cuando llego del viaje, siento la necesidad de escribir unas notas y relatar algunos sucesos que habían ocurrido en el viaje. Pero como les digo, yo creo que eran unas notas 5 hojas. Yo arranco ahí, empiezo a partir de ahí. Sin embargo, el protagonista del libro desde el comienzo es un hombre. No sé por qué, pero llega ahí. Eh, no sé si será mi lado masculino que quería salir o qué, pero, pero el protagonista es un hombre y empiezo a escribirlo y de pronto digamos, arranco con algunas cosas que me habían pasado efectivamente en ese viaje. Eh, Algunas ceremonias en las que yo había participado, una en particular. Pero el libro empieza solo, o sea, de pronto yo me doy cuenta que empiezan a aparecer personajes que no están, digamos, racionalmente creados por mí. Eh, e inclusive llega un punto del libro en que cuando yo me enfrento a escribir sobre una civilización más avanzada, tal vez del pasado, eh, eso me conflictúa un poco, ¿sí? Yo empiezo a decir como yo estoy escribiendo, o sea, eh, acá decimos, no sé allá, pero ya esto es un rayón muy grande, ¿no? Que estoy escribiendo y dejé de escribir un rato, dejé de escribir un par de meses, como buscándome excusas, 2, 3 meses, y la vida me lleva nuevamente a Perú. La vida me lleva nuevamente a Perú a conocer un maestro. Yo ya a ese momento tenía más o menos un 75% del libro escrito, pero creo que me asustaba al final, me asustaba llegar al final. Y ahí paré. A mis manos llega un libro escrito por un maestro inca, alguien iniciado en una tradición ancestral inca, y yo siento la necesidad así fuerte de conocerlo, y bueno, termino Perú hablando con él, y fue pues una experiencia transformadora para mí, que creo dividió la vida en dos, todo a través del libro. ¿Sí? En ese momento él me dice, no te afanes, no te preocupes, ese libro tiene que estar escrito, tiene que ser escrito, tú déjalo salir. Eh, Simplemente estás recordando, claramente para una mente racional también como de abogada, o sea, estás recordando que, ¿sí? Por más de que yo tuviera mi posibilidad de abrirme a otro pensamiento, a otras ideas, pero no sé, esta persona era inspiradora. Y yo voy allá y no sé qué pasó, pero empecé a ver que muchas de las cosas que yo quería hacer se podían hacer de otra manera, no por las vías que yo siempre había pensado que se podían hacer. Empecé a abrirme a otras posibilidades, casi que de manera inconsciente, y,
dejo unos meses sin escribir hasta mayo del año 2016, porque además pues yo solamente podía escribir los fines de semana, tenía una oficina de abogados que me absorbía todo el tiempo. Eh, y en mayo vi que había alguien acá en Colombia se había ganado un concurso de Planeta, que reconozco, yo no sabía que serán concursos importantes. Yo dije, bueno, este concurso hay que mandarla ahora el 13 de junio, si acabo, lo mando. Yo no sabía ni qué era el concurso ni nada, pero era como una manera de abrirme a la posibilidad de terminar el libro, y efectivamente el libro lo termino 2 días antes de que se terminara el plazo, y lo envío y espero que nadie lo haya visto. Ese libro iba con la escritura de alguien que no sabe cuál es la técnica, o sea, digamos que la estructura está bien, que el libro está bien, pero no sabe ni siquiera cuál es el guión que hay que poner cuando inicia una conversación, pone cualquier guión. Entonces, eh, ahí lo envío, y ya empiezo a hacer una serie de cambios en mi vida, cierro mi oficina de abogados, me voy unos meses a Italia originalmente, porque cuando termino el libro me doy cuenta que ahí no acaba, que es una saga. Y bueno, voy a escribir el segundo. Inicialmente me voy a Italia, regreso a Italia después de 3 meses y con la idea de volver, pero estando ahí el corazón me dice, no, hay que ir a Barcelona. Y me voy a Barcelona. Bueno, yo pensaba que todo era muy fácil, entonces me fui 3 meses a Barcelona y dije, vamos a ver qué pasa en Barcelona. Mi encuentro inicial con Barcelona no fue el más amable, no por las personas, creo que tenía que vivir algo personal, eh, pues por lo menos para mí que creo en las vidas pasadas de una vida anterior en Barcelona. Eh, y a pesar, digamos, de que fue fuerte, mi corazón me decía, hay que quedarse en Barcelona. Seguí el instinto, volví a Colombia y dije, bueno, si logro conseguir una visa, porque un visado, como dicen ustedes, eh, porque yo no iba a estudiar, no iba a trabajar, o sea, entonces no era tan fácil, y dije, bueno, si sale, lo tomo como una señal, y efectivamente salió muy rápido. Eh, entonces, bueno, me fui a Barcelona. Y más que concentrarme en este primer libro, escribí el segundo, que fue una experiencia absolutamente deliciosa. Barcelona a mí me abre, o sea, el primer libro lo escribí acá, pero en Barcelona para mí escribir es como así, fluir, ¿no? Delicioso, no era como la angustia que me produjo este primero, fue dejar salir el segundo libro y empezar el tercero también. Y ya cuando estoy en ese proceso, ah, sí empiezo a revisarlo, empiezo a revisar el libro. Inicialmente le contaba a Diana, en los 3 primeros meses que yo fui a Barcelona, busqué un editor independiente que me revisara el manuscrito, pues, ya consciente de que necesitaba una revisión y quería la opinión de alguien que estuviera profesionalmente en el medio. Pero la primera persona que lo vio no pudo entender que yo hubiera escrito el libro así, como sin un plan, ¿no? Si no voy a hacer este trabajo, no, simplemente iba saliendo, él me decía, pero no puede ser, o sea, dime cuál era tu plan de trabajo. Yo, no, sí, a mí se me fue dando, se me fue dando, se me fue dando, y tanto que había momentos en que yo decía, pero este libro, ¿para dónde va? Solo unas 10 páginas antes de terminarlo dije, este libro va para allá, ¿no? Y mucho tiempo después,
yo he entendido cosas que no las tenía claras al principio. No, no fueron intencionales, cuando las escribí no les vi el sentido que les he podido ver años después. Entonces, digamos que ahí fue un poquito frustrante. En esa época, las que son las coincidencias, además yo conocí a José accidentalmente porque un escritor colombiano con el que me había ido a tomar un café me dijo, ay, acompáñame, que voy a almorzar con un querido amigo con el que yo trabajé hace años. Y conocí a José, pero ese episodio y nada más, yo nunca pensé en la editorial, porque además siempre hablo como de una editorial de poesía. Ni José me preguntó más, ni yo tampoco. Y coincidencialmente nos volvemos a unir esos comienzos del 2017 hacia agosto del 2019, porque otra persona que nada tenía que ver con ese amigo me conecta con José. Cuando yo voy a la reunión con José, digo, es el mismo. Sí, es el mismo que conocí hace 3 años, ¿no? Entonces, bueno, después de todo este proceso, años después, en el año 2018, sí aparece una editora independiente que se conecta inmediatamente con el libro y me dice, el libro me encanta, vamos a hacerle la revisión. Obviamente es un proceso nuevo para mí, súper interesante. Y ya a comienzos del 2019, ya tengo como un manuscrito presentable. Lo mando a un par de editoriales, me dicen no. Además, yo no sabía, yo los mandaba por correo electrónico a cualquier editorial que me parecía. Luego aparece el contacto con José, me reúno con José y eso fue como inmediato, o sea, José lo lee y se conecta con el libro desde otro lugar, ¿no? Entonces, esa es como la experiencia de la creación del libro. El argumento de fondo del libro, análisis posterior, porque cuando está escribiendo automático, simplemente escribe, o sea, no. El centro del libro está sobre los mitos, digamos, que hay en el lago Titicaca sobre la ciudad hundida, una ciudad de cristal que está hundida en el centro del lago, y que puede ser un reducto de la Atlántida, no lo menciona el libro. Más adelante en los otros libros, digamos aquí para los de la editorial, ya sé yo que estoy escribiendo de la Atlántida, pero no en ese momento, no lo menciona el libro. El portal. No te oímos. Si puedes mencionar el nombre de la isla de la que hablas. No, porque no es la isla de Taquile. ¿Sí? Ok. No es la isla del... No es una isla exactamente, es un... Es una ciudad de cristal. Ya, conozco. Okay. Que se supone que está hundida dentro del lago Titicaca. ¿Sí? Esa es la versión. No, yo he visto los restos. No es una leyenda. Sí, no, yo la vi en el libro también, ¿sí? Pero para mí era, o sea, lo que te digo, para mí era nuevo porque finalmente yo no tenía sino la idea de un turista que oye, ¿sí? ¿Sí? O sea, el centro del libro está con la ciudad hundida, está los túneles para llegar hacia la ciudad. El portal dimensional de Raramumuru. Ese es como, digamos, el centro, ¿no?
el centro de la novela, del mito. ¿Sí? ¿Por qué el llamado? ¿Por qué el llamado del lago? Porque el protagonista, que es un colombiano que vive en Canadá, empieza a tener una pesadilla recurrente que no entiende, pero que lo conecta con el lago Titicaca. O sea, él ve una escena que sabe que tiene relación con el lago Titicaca y decide ir a ver qué pasa. Muy perdido, o sea, muy no sé a qué voy, ¿sí? Pero voy. Y a través de esa pesadilla, él empieza una travesía. ¿Sí? Una travesía que yo podría decir que es geográfica, psicológica, espiritual, entre comillas, desde el punto de vista de lo que podríamos hablar de trascendencia, ¿sí? Y temporal, fundamentalmente temporal, ¿sí? Una conexión de sus tiempos. Entonces, es una travesía geográfica porque se va de Canadá a un pueblo que se llama Juli, que queda a orillas del lago Titicaca, a ver qué pasa, ¿sí? Psicológica, porque el protagonista estaba en un punto de su vida dormido, ¿sí? Creo que en eso nos contacta con todos, en esos momentos en los que uno de pronto la vida lo está llamando a que despierte y uno no sabe, ¿sí? Simplemente lo sigue. Entonces, en ese sentido, yo la llamaría psicológica, es un despertar, es un llamado que le hace el lago a despertar, ¿sí? A mirar qué ha hecho con su vida, de una manera inconsciente, ¿no? Simplemente va, llega al lugar y en el lugar empiezan a ocurrir situaciones y aparecer personajes que lo van guiando en esa travesía muy a ciegas para él, ¿sí? Pero que lo está llamando a reconocerse, a un despertar de quién es, a través de sus pesadillas. Y estos personajes, a su vez, o sea, hay algunos de estos personajes que empiezan a contar sus propias historias, ¿no? Digamos que dos personajes fuertes que ya, digamos, toman un mayor carácter en los otros libros, pero que aquí empiezan ya a contar sus historias y acompañan a este personaje, a Diego, que es el protagonista, en este descubrimiento. Un descubrimiento que implica, a su vez, mover la vida de estos otros personajes. Y es espiritual, esta travesía, en el sentido en que lo obliga a mirarse, ¿no? Lo obliga a mirarse, a conectar con esa esencia que él de alguna manera había dejado atrás por sus circunstancias de vida que lo habían hecho pelear con esa parte, digamos, de adentro. Hay mensajes para quien los quiera ver, el libro trae mensajes que llaman a mirémonos, qué estamos haciendo ahora, qué estamos haciendo con nosotros y qué estamos haciendo con el planeta y si estamos repitiendo viejas historias, cómo el final ahora podría llegar a ser distinto. ¿Sí? Y ahí viene, digamos, la travesía temporal, tema de tiempo-espacio, la conexión con esa civilización pasada o futura, cada quien lo definirá, o quizás presente, ¿sí? Si hablamos de un tiempo circular, si hablamos de que todo está pasando en este momento.
Simplemente aquí viene esa conexión, tanto a nivel global como individual del protagonista. Y bueno, yo creo que esa es, en términos generales, la travesía que hace Diego en el libro. En medio de eso surgen, digamos, otros temas. En la mitad un poco se muestra cómo de pronto pueden coincidir las ideas de lo que llamamos religión con el rito de un chamán o la lectura de hojas de coca de una brujita muy sabia, que al final todo puede llevar a lo mismo, ¿no? Es abrirnos. En la medida en que esto fue escritura automática y que vienen, como decía Carmen, esta ciudad de cristal, que si a mí me preguntan, para mí es real, no es fantasía. Pero pues cada quien definirá qué le parece realidad y qué le parece fantasía, y esa es un poco la invitación que hago en el prólogo. Simplemente abrir las puertas de la imaginación para que cada quien defina hasta dónde llega su límite, hasta dónde se abre a decir esto es realidad o esto es fantasía. Yo creo que ese es el resumen del libro. Mi encuentro con la editorial, que pues ya ven que tenía que ser esta, de una manera o de otra. Cuando yo hubiera madurado lo suficiente y hubiera entendido la obra para que pudiera mostrarla. Ha sido una experiencia muy agradable, creo que todas la hemos vivido. Trabajar con José y con su equipo es muy agradable. Son como una familia donde uno se siente súper acogido, muy respetado, y bueno, esto para mí es total aprendizaje, ¿no? Estoy en el proceso. Muchas gracias, Janet, por las palabras que nos dedicas. Y bueno, yo creo que más o menos todas podéis haceros una idea sobre el argumento de esta novela. Yo, si estáis en el mismo punto en el que yo ahora mismo, tendría muchísimas ganas de leer el libro. Lástima que ya lo he leído, pero volvería a hacerlo porque todo eso que cuenta además me parece muy oportuno, porque bueno, aunque en el libro está ligado a esa ciudad de cristal, no deja de ser, el protagonista sufre un parón que lo obliga a reencontrarse consigo mismo, que era lo que hablábamos justo antes de empezar Janet, Maika y yo misma, que ha supuesto esta pandemia para todos un poco, ¿no? Quizás ha sido un momento de reflexión, un momento de encuentro, que muchos habéis plasmado sobre el papel, cosa que nos encanta, y eso es un poco lo que le pasa al protagonista, le obliga a parar el ritmo de su vida, a parar las circunstancias que lo han llevado fuera, o que lo han llevado a alejarse de esa raíz. Y bueno, pues como ella misma ha dicho, es una mirada muy especial sobre ese pequeño fragmento de la Atlántida que está en el lago Titicaca. No sé qué pensáis, si alguna de vosotras queréis decirle algo a Janet. ¿No sería interesante que nos leyeran y que fuera un párrafo, no? Voy a empezar con el primer capítulo de un par de... La tentación. Su suerte en las hojas de coca, retumbó la pregunta en mi cerebro, pese a la voz casi infantil de la que provenía. Por alguna razón, me detuve suponiendo que era a mí, a quien en un español lento y forzado se dirigía la pequeña anciana, repitiendo la invitación, mirándome con unos vivos e inquietos ojos que parecían conocerme y escrutarme, unos ojos que desde lo alto del atrio de la iglesia repasaban en una rápida y profunda lectura hasta el último de mis secretos, hasta el más oculto de mis pensamientos. Un ligero temblor atravesó mi cuerpo. No me gustaba saberme totalmente expuesto, vulnerable y a merced de una desconocida que vaya a saber qué tipo de artilugios manejaba. No, contesté de inmediato en voz alta, más para oírme y estar seguro de lo que debía hacer que para responder a la pregunta. Seguiría mi camino tratando de ignorar su propuesta. No, definitivamente no, lo prometí. No sería ese el medio por el que averiguaría el futuro. El pasado
o lo que fuera que me impulsó a hacer un viaje hasta este pequeño pueblo peruano asentado a orillas del lago Sagrado. No sucumbiría a la tentación. No lo haría. Me repetí en voz alta, no, a pesar de que las pesadillas continuaban, a pesar de que había pasado casi un mes desde mi llegada sin saber aún lo que buscaba, a pesar de no entender por qué estaba actuando de una manera tan ajena a lo que era y pensaba el hombre racional que conocí antes de que empezaran los terribles sueños, el escéptico Diego en que me había convertido después de la muerte de Ana. Suficiente con el fiasco del hotel. Aunque debo reconocer que el episodio me ha ayudado a burlarme de mí mismo y a salir del estado trascendental que ha animado esta travesía, por llamarla de alguna manera. Ah, me puedo ver, a mis casi 50 años, expectante, nervioso, sí, hasta con una ligera taquicardia, pensando en lo que me iba a decir el ilustre chamán. Mi mente plagada de interrogantes se debatía entre el pánico y la curiosidad, el uno pregonando el retroceso, mientras la otra me animaba, me empujaba a continuar, como finalmente hice. El resultado, un mensaje que aunque no me convence del todo, me sigue inquietando. Al despiste debí agregar la preocupación sembrada por el chamán. ¿En quién podría confiar? Solo son $5, insistió la pequeña anciana, volviéndome a ese instante, al lugar donde estaba, a un todavía frío día de septiembre de 2003. Le diré lo que necesita saber, lo que vino a buscar. Su mirada clavada en mí, fotografiándome por dentro. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya os habéis podido hacer una idea de cómo es la voz de Janet en el libro. No sé qué os parece. ¿Está escrito en primera persona, Janet? Sí. Todo él, todo él. Todo. ¿Es un protagonista? O sea, él está escrito en primera persona y 3 narradores. ¿Y 3 narradores? A más. Sí, 3 narradores. Sí. De hecho, ella comentaba antes que quizás sea un desdoblamiento de su propio yo masculino. ¿Quién sabe? Porque el misterio de la narrativa. No sé si Carmen, que comentaba antes que conocía la ciudad de Cristal, Sí. quisiera decir algo. Es que si empiezo. No, yo he estado en el lago Titicaca. Una primera vez me llevó, nada, una decisión muy rápida por un tema de salud y tenía una amiga en La Paz y me dijo, te quiero aquí. Y ni sabía que estaba el lago Titicaca por ahí. No me enteré de nada. Iba a La Paz porque la palabra me convenía, pues un tema de salud que me habían dado una noticia muy fuerte y no sabía gestionarla. Y un día, paseando por La Paz, entré en una agencia, salí con un billete para el lago Titicaca. Y esto fue en el 94, 95. Y luego volví con mi hija para mostrarle en el 2013, después de fallecer mi madre, para mostrarle otro mundo que no fuera el europeo, occidental. Y entonces en el lago Titicaca pues no teníamos ni televisión, no había absolutamente nada donde nos quedamos. Era una experiencia, bueno, única. Y mi hija pues dijo una cosa que a mí me dejó a los 12 años, dice, ¿sabes qué? Para vivir no se necesita tanto. Ella tenía su libro, yo tenía mi libro, mirábamos a los cerditos, no se hablaba ni español, estaban hablando quechua, porque fuimos al lado menos turístico y el guía que nos llevaba nos dijo, ahora vamos a ver si consigo que este chamán que se negó a llevar al grupo anterior nos va a llevar a la isla de Coac. Él es el guardián de la ciudad enterrada. Yo digo, oh, qué interesante. Yo funciona así. Y subimos al montículo, finalmente dijo, ok, si no. Bueno, hicimos como siempre se suele hacer, es llevar una ofrenda, dar las gracias, pedir permiso
hicimos una ofrenda y al bajar en la barca se vio como un destello de algo brillante, pero obvio. Y el chamán se quedó así. Yo no sé, no sabía nada, pero el chamán dijo, bien, dice, ¿has visto este rayo que te ha tocado en el corazón? Digo, he visto un rayo, pero yo soy muy de sentido común, ¿no? Luego ya percibo, tengo dos vertientes, pero lo bonito de todo es que apareció una pareja de halcones después del ritual y de todo. Entonces, para él y para mí también, porque era una cosa espectacular, era como había estado bendecida la acción. Entonces, claro, tú me dices un mito, la Atlántica, y yo digo, no, yo he visto destellos de pasado, ha sido un chamán, yo no sabía, yo no fui a buscar esto. Entonces, esta es una de... Bueno, voy a tener que escribirlo. Pero Por favor. pero no es ficción, es que si yo te cuento, no es ficción. Y Aramomuro, bueno, si pudiera encontrar la foto, pero los apus, las montañas, es un concejo de seres con las cabezas apinadas, como los egipcios, y es así, pero estaban todos ahí. Y la garza, que es como el ibis egipcio, pero ahora, bueno, me he enterado que se llama la garza andina. Pero digo, no, si esto parece Egipto. Y esos seres, y el portal no es la puerta, el portal es todo Aramomuru. Yo sentí una sensación, yo nada más de entrar, llegar y me cogió como una sensación de, no podía, la energía no la podía contener, pero era bondad, 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 bondad. Yo no he sentido, yo no soy tan buena, ¿eh? Soy bastante puñetera, pero allí todo estaba bien, era una energía que yo solo quería ser una bondad infinita. Bueno, y solo un apéndice, porque claro, el viaje fue bastante más largo, hubo más temas, pero yo no me atrevo a llamarle esto ficción, porque no si acaso es más auténtico, porque no te lo estás inventando con un plan, precisamente eso es lo que le da la genuinidad. No está premeditado, pasa, y cuando te has dado cuenta, está ahí. Y es otra forma con la poesía también pasa, de entender la literatura, que yo creo que lo comenté un día que decía, es que uno se tiene que prestar, si toca, toca, no hay alternativa, te prestas y es un honor ser escogido para traer esta otra visión, porque también es una responsabilidad con la humanidad para ayudar a entrar esta vibración para que la gente, sin leer necesariamente, pero bueno, si lo lees mejor, es sentir que ya está en el 3D lo que tiene que estar. Y hay que darse prisa, porque... Ok, ya. Porque no quiero quitar protagonismo. Ay, perdón, no, que quería decir que sois muy canalizadoras muchas de vosotras, además de escritoras. Porque lo que decías tú, Carmen y Janet, de hecho son cosas que se han canalizado y casi sin quererlo se han escrito. O sea que está muy bien porque es como un doble trabajo. O sea, el trabajo de escribir casi, bueno, el trabajo de escribir por una parte casi no existe porque ya os sale automáticamente, con lo cual me dais mucha envidia. Bueno, pero esto puede está ser muy bien. Que te lo vayan dictando da mucha envidia. No exactamente dictando, ¿eh? Janet, ¿puede ser que en otra vida tú hayas vivido en esa ciudad de cristal? Pues, diga, bueno, ya posterior al tema, a la escritura del libro y del segundo, yo efectivamente sí canalizo hace muchos años, digamos, pero nunca me imaginé que fuera a terminar en un libro. O sea, siempre ha sido como un conflicto para mí el tema de si canalizo o no canalizo, bueno. Y fui donde alguien en Barcelona precisamente, porque me estaba sintiendo un poco mal y dije, bueno, voy a ir a hacerme un equilibrio energético.
Y cuando llegué, él me dice, que sepas que estás escribiendo de la Atlántida, ¿no? Puede ser. Yo te voy a decir, os voy a decir una cosa que os va a hacer reír, ¿vale? Yo y veía a Pippi Langstrumpf. La Pippi Langstrumpf tenía un padre que era un pirata que vivía en el lago Titicaca. Ah, no Y sabía. ahí, sí, claro, era como algo. A mí desgraciadamente, o por suerte, la Pippi me tocó bastante, ¿eh? Me tocó bastante. Yo quería ser como ella, ¿no? Y más o menos, bueno, en fin, pero que yo creo que las mancias son muy interesantes. Yo me dedico mucho a las mancias, ¿no? Al tarot, a otras mancias, ¿no? Y siempre tiene pues ese lado, ¿no? Pero a mí me da que la Janet esta, para mí, que esta ya vivió allí, que ya viene de allí, que en su inconsciente, claro, está todo grabado, ¿sabes? Entonces abre la puerta del inconsciente y venga, patapam, patapam, patapam. Y es Sí, genial así. yo creo Es que sí, genial. porque es un poco lo que me dijo digamos, el maestro de Perú, que yo Sí, no lo entendí en su momento en el contexto, bueno, pues me dijo, él fue, estás recordando, ¿sí? Yo, sí. recordando, ¿qué? O sea, ¿no? Y luego voy donde el niño en Barcelona y el niño me dice, mira, toda la resistencia que tú haces a esto es por tu experiencia en la Atlántida, porque tú tienes un recuerdo equivocado, digamos, de haber ejercido mal tu maestría. Y entonces cuando te acercas a estos temas, tú dices, no, yo no, ¿sí? Yo lejos de acá, yo esto por allá, que yo inconsciente. Y lo que te quiero decir es que me están diciendo que tienes que escribir y que tu recuerdo está equivocado porque tú lo hiciste bien, ¿sí? Entonces, eh, digamos, en la parte final de la Atlántida, ¿no? Que es lo que se menciona también en el libro. Para mí era sorpresivo, yo sí creo, que lo que yo he sido es un canal, un mensajero, eh, porque básicamente, claro, pues sí, tú prestas tu escritura, tu forma, etcétera, pero las cosas yo las veo cuando las estoy escribiendo, ¿no? Y, y lo que me pasa, lo que me pasó cuando empecé a escribir de esa civilización era cosas que yo no había oído, ¿sí? Cuando yo fui al Titicaca fui como una turista cualquiera, ¿sí? Fui para el lado de Perú, la parte del Titicaca del Perú, fui al Aramumuro, ¿sí? Oí la leyenda tal, me hice en la puerta y efectivamente mi hija me decía, mamá, ¿qué haces? Y yo, no, hay que hacer acá todo. Yo dejaba aquí en la puerta y hoy en día digo, yo creo que en ese momento se abrió alguna cosa, ¿sí? A pesar de que yo la haya hecho así como inconsciente. Sí. Y fíjate que el libro habla de lo que tú dices, Carmen, habla de unos guardianes del portal. Habla de unos guardianes del portal, habla de que el portal del Aramumuro es mucho más amplio. Y bueno, habla la otra parte del mito que se me olvidó mencionar es la de los discos solares, ¿no? El protagonista también acá dentro de este tema es un disco solar, que para mí el disco solar lo que yo veía era pues el disco de oro, ¿no? Que le muestran a uno allá y por el que se supone que fueron los españoles a Perú y que a través del portal del Aramumuro se lo llevó el Inca, ¿sí? A otro lugar, pero más allá de eso, lo que está hablando aquí es que es un disco solar de verdad, no es de oro, o sea, es otro tema, es un disco de información, pero sí puede ser lo que tú dices, que estoy pensando ahora, esa discusión la tuvimos mucho con José, porque él me decía, ¿tú por qué en el prólogo le das la posibilidad a la gente que decida si esto es ficción o realidad? Si esto es realidad. Pero yo le decía, es realidad para ti, es realidad para mí. Pero aquí hay una energía vibratoria que debe llegarle a más gente. Y pueda que la persona que simplemente se acerca a una novela
cualquiera, cuando la lea, encuentre su conexión. Si desde ya lo limito a esto es así, no le llega a mucha gente. Entonces, que al que le quiera parecer una novela, le parezca una novela y reciba lo que debe recibir, así como yo recibí lo que tenía que recibir canalizándolo, y al que quiera creer que es otra cosa, pues que lo reciba también. No sé si es mi propio miedo a reconocer que estoy haciendo. Quizá nosotros decimos mucho que cada libro es una puerta, ¿no? Y a lo mejor el tuyo, más que una puerta, pues es el umbral también. Quizás tu libro sea un portal a esa otra nueva dimensión preparada para aquel que quiera descubrirla. No sé qué pensáis alguna de las que todavía no habéis intervenido. Soledad, Cristina, no sé, contadme, ¿qué os parece? Soledad, ¿tienes el micro? Ay, que te he visto. Ah, sí, ahora. Sí, no, sí. A mí me parece fascinante. O sea, todo ese mundo, mientras estaba hablando, a ver, ya sé que a lo mejor no tiene nada que ver, pero yo no he dejado de pensar en la película de Indiana Jones. Igual no tiene nada que ver, pero bueno, ella ha estado hablando y yo me imaginaba, pues nada, no sé por qué. Me gustan a mí eso de los encuentros, las cosas, las sensaciones, los descubrimientos, cuando uno llega a sitios tan exóticos como esos, lo que siente, lo que le llevan a hacer, meterse dentro de esa magia, de esa cultura, de esas civilizaciones. Eso me parece fascinante. A mí la verdad es que eso me gusta. Pero claro, yo a lo mejor no me metería tanto, no sé. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo de, a ver, la zona esta del Mississippi, o sea, la zona de Estados Unidos así que es más, con más raíces, esa zona de las cataratas del Iguazú, todo eso me encanta, todas esas zonas me gustan. Pero claro, no he visitado esos sitios. Me gusta leer, me gusta ver fotos, me gusta meterme dentro de la geografía, me gusta todo eso y me atrae mucho. Igual como la parte de la India también me gusta mucho. Hay zonas, por ejemplo, en la muralla china me fascina, no sé, cosas así que me gustan. Viajar a esos sitios no he viajado y tampoco me he planteado si me gustaría ir o no, porque tampoco sé hasta qué punto podría absorber de esa cultura. Entonces no sé si sería una simple turista que mira una foto pero de cerca o sería más que una simple turista. Llegaría a sentir, a dejarme absorber por toda esa cultura. Eso es lo que a veces yo no distingo muy bien. De los sitios donde voy, pues a veces turista más y otras veces sí que hay sitios que me captan más, pero no tan exóticos. No he viajado a sitios tan de película y tan fascinantes. La verdad es que no tengo un pendiente. Pero me ha encantado, o sea, tu intervención, la forma en la que has introducido, lo que tú has sentido, lo que a mí me ha gustado. A mí es que la verdad es que todo me gusta. Es que, no sé, me dejo llevar, mi mente va, pero me gusta. Y lo de Carmen, bueno, lo de Carmen es que Carmen es extrasensorial. Carmen, yo creo que eres divina en este aspecto. No sé cómo calificarlo. Porque la verdad es que tu punto siempre me hace pensar en eso, en si de verdad somos espectadores o somos protagonistas o qué somos. Eso es lo que ya no tengo. Es una buena pregunta. Yo paso la bola porque no, para que otras personas comenten. No, es que es eso, cuando tú hablas y me quedo así. ¿Protagonistas o somos? Espectadores. O simplemente espectadores de lo que estamos viendo o de verdad somos protagonistas. Porque cuando tú hablas y te pones así en ese plan los dos a la vez, simultáneamente. Yo es que tengo tan poco de protagonista, no sé, que siempre estoy de espectadora. No sé, yo creo que a lo mejor todos no hemos venido aquí a ser protagonistas. Eso es como el reparto en una obra de teatro. A ti te toca esto, a ti esto, a ti esto. Yo quiero ser protagonista por lo menos de mi vida, ¿eh? Bueno, lo que pasa es creo que sí. A veces los secundarios, ten en cuenta que somos protagonistas, sí, pero nuestra historia también depende de nuestros actores secundarios.
conoces a esta persona te lleva a una situación que a lo mejor tú no quieres y empieza el circuito. Entonces, a veces el protagonismo no es al 100%, va un poco de la mano de alguien más. Entonces, no sé, coprotagonista. Bueno, ahora yo paso palabra a otra. Tu relato, Janet, me ha recordado una visita que hice a México en el año 92. Visitamos las pirámides del Sol y de la Luna y luego nos fuimos a la Ribera Maya. Pero me acuerdo muy bien de entrar en el recinto de las pirámides y sentir el olor a sangre. Quizá porque el guía era muy reivindicativo de la cultura azteca y nos justificaba los sacrificios humanos. Decía que están justificados porque la divinidad es como si él creyera aún en ellos. Me acuerdo que después pasamos a el templo anexo y allí pude respirar completamente el olor a muerte, a una muerte que nosotros los occidentales no podemos justificar, pero que el guía que conocía bien la cultura azteca justificaba. Luego fuimos a la Ribera Maya y las pirámides mayas, la cultura maya era mucho más amable. Si bien también jugaban al fútbol con las cabezas de sus hijos, que esto muy amable no es. Pero vaya, tu relato me ha hecho pensar en que el valor que hoy en día damos a la vida y a la muerte, a esta línea tan férrea que dividimos, la vida de la muerte no está. Y las culturas como las que narra en tu libro lo explican perfectamente y son un recordatorio a nosotros que pensamos que somos todos dioses y no lo somos. Y esto me ha recordado todo tu relato. Sí, no sé si Janet quiere contestarle algo a Cristina, porque bueno, creo que eso que dice va un poco en la línea de tu libro, aunque bueno, también es cierto lo que decía antes Carmen, que toda la zona, Aramur y todo eso, destilaba bondad, y es lo que destila también ese libro de Janet. Entonces, no deja de ser una civilización antigua, donde evidentemente los sacrificios pues marcaron gran parte de la historia, al igual que a lo mejor en otras, pero esta espiritualidad que promueve Janet en su libro y que cuenta es todo paz, ¿no? Todo energía positiva. No sé qué tienes que decir a eso. Sí, yo creo que eso es lo que se quiere transmitir, o sea, es una invitación a mirarse adentro y a no repetir, ¿sí? A no repetir, a ver que esas civilizaciones que nosotros de alguna manera hemos considerado muy avanzadas, ¿sí? Y que lo fueron, en una parte, digamos, en la parte espiritual, pues también tuvieron su lado, su sombra, ¿sí? Porque no todo fue luz, su parte de sombra que llevó a la destrucción. Y creo que nosotros estamos en un momento del tiempo donde podemos repetir esa historia. En el libro, sin embargo, el mensaje que yo he recibido,
que yo recibí es, esta vez puede ser distinto. ¿Sí? Es el mensaje que traen estos personajes, digamos, de esta civilización avanzada. Es como nosotros no alcanzamos a hacerlo, no lo pudimos hacer, pero ese aprendizaje ya está y lo estamos trayendo a este momento del tiempo para que el resultado sea otro. Ese, digamos, el mensaje es, mire, hasta ahora hay una parte del libro que lo dice claramente cuando se lo está mostrando a unos personajes que desaparecen en el portal. Y les muestran como, mire, hasta ahora la historia ha sido esta. Ahora depende de las decisiones que tomen, ¿no? Pero el resultado puede ser otro. Yo creo que ese es el llamado, o sea, porque evidentemente creo que estas culturas como la inca, como la maya, como la azteca, tal vez los aztecas mucho más guerreros que los mayas, tuvieron su luz y su sombra, y creo que tuvieron sus enseñanzas que venían como los egipcios, o sea, de otras civilizaciones más atrás. Algunos trascendieron, otros se quedaron en lo físico. Entonces, yo sí tiendo a creer, por ejemplo, que los mayas desaparecieron porque subieron de nivel, ¿sí? No porque haya habido una extinción. Y eso lo puede sentir uno mucho más en Guatemala que en México, porque en México, digamos, lamentablemente, el tema de turismo reconstruyó todo, ¿no? Y si bien lo sientes, pero tú vas a Guatemala y ves en Tikal el asentamiento maya más grande que hubo, cubierto en la selva, y lo que se siente en Guatemala es otra cosa. Inclusive en las ruinas de Cobán, México, también, mucho más que cuando uno va a Yucatán, a Chichén Itzá, pues, donde está lo del juego de pelota. Pero claramente sí, ahí uno entra, cuando uno ve el tema del juego de pelota, hay quienes sostienen que ha sido mal interpretado, ¿sí? Y que pese a que está en las cabezas, no era lo sanguinario que nosotros era muy sanguinario. Vimos. O sea, no, que aparentemente es una idea, ¿sí? Que eso no ocurrió. Hay quienes sostienen eso, yo no lo sé. Y evidentemente cuando uno va y mira el juego de pelota, uno dice que es este horror. O sea, como que estos personajes que supuestamente fueron tan evolucionados de alguna manera en algunos aspectos, terminan haciendo este juego macabro. O sea, pero sí. Yo lo decía más que nada por la separación entre la vida y la muerte, que nuestra cultura está muy separada, y en esas culturas están unidas, ¿no? Sí. Y me parece mucho más inteligente unir las dos partes de la vida, porque ambas son parte de nuestra naturaleza, y renegar de una es absurdo. Claro, fíjate, esa visión es la visión del hilo de la vida, que es ciclos de muerte y renacimiento. ¿Ya? Al final es uno solo. Para ellos la conexión espiritual, como dices tú, sí creo que era más. No había esa distinción, sí. O sea, más sigue, ¿no? Es una manera de verlo.
Sí, en cualquier caso, yo creo que tu libro, que El llamado del lago, abre también el concepto de la espiritualidad a algo mucho más amplio y es un viaje del protagonista, del lector que se acerca a él, un viaje interior, un viaje como tal, porque no deja de contar su experiencia en el lago Titicaca y bueno, yo desde aquí lo recomiendo a todas. No sé si alguna de vosotras queréis decir algo más, porque tendríamos que ir acabando, pero no quiero que nadie se quede con nada que decir. Si os parece, está todo bien, pues te queremos agradecer mucho, Janet, la presentación que has hecho de tu libro, que hayas hecho el esfuerzo de conectarte desde Bogotá y sobre todo, pues eso, invitarlas a todas a que conozcan la historia, porque seguro que les va a encantar. Gracias, ha sido un placer estar y muy interesante. Muchas Gracias felicidades. a